La situación de orden público en el país es tensa. Primero tenemos la situación de un nuevo paro armado en el Chocó y por otro el alarmante panorama del reclutamiento forzado en menores en distintas regiones. La situación en el Plateado también con la reciente explosión de una motobomba y el ataque con explosivos que dejó a 13 heridos en Jamundí. Estos últimos casos a manos de las disidencias. Para hablar de estos temas saludamos a esta hora a la defensora del pueblo Iris Marín. Primero comenzamos, defensora, hablando con el tercer paro armado en el Chocó con el ELN, una situación que mantiene confinadas a más de 45.000 habitantes en la zona. ¿Cómo es posible esto a 10 días de un nuevo diálogo entre este grupo armado y el gobierno nacional? ¿Cuál es ese llamado desde la Defensoría? Sí, buenas tardes y muchas gracias por este espacio. Efectivamente, el ELN en días pasados, antier, anunció el inicio de un paro armado desde el día de hoy y por los próximos días del puente en una zona del río San Juan en el que pues se ubica y se podrían afectar alrededor o están afectadas a partir de hoy alrededor de 45.000 personas. Yo quiero hacer énfasis además de que de ellas 7.500 se encuentran en una zona que está inundada por efectos del invierno y que necesitan que los organismos de socorro entren a hacer la evaluación de los daños, acompañar a la comunidad y por efecto del paro armado no lo van a poder hacer. El llamado al ELN es primero, pues era que no realizara el paro armado y pues en este momento que lo levante. En segundo lugar, pues que muestre una mayor coherencia. El ELN ha anunciado públicamente y ha estado en intención de retomar el diálogo con el gobierno nacional, lo cual sería muy positivo, es una noticia alentadora, pero pues es innecesaria la coherencia entre esa voluntad de paz y también me pregunto, como decía yo ayer en un comunicado, cuál es la relación entre el carácter político que pregonan y este tipo de hechos que afecta a una población que está en extremas condiciones de vulnerabilidad. Es una zona que está en disputa por parte del ELN con los grupos armados, con el EGC o AGC, pero pues es importante que haya un compromiso serio de respeto a la población civil y del derecho internacional humanitario. Es que en eso, defensora, nos queremos detener precisamente en esto último, sobre la opinión que tienen ustedes desde la Defensoría del Pueblo de que avancen los diálogos con este grupo ilegal en armas que siguen sometiendo a las comunidades en medio de estas condiciones también por cuenta del invierno que nos cuenta. Hablemos de esa coherencia. Sí, digamos, la Defensoría del Pueblo ha invitado y ha llamado al ELN y al Gobierno Nacional a que ojalá puedan, nosotros saludamos los esfuerzos por restablecer las mesas de diálogo y queremos que así lo sean y como he dicho, no es porque lo diga yo, lo diga la Defensoría del Pueblo, es porque es lo que nos dicen las comunidades precisamente en el Chocó, en Cauca, en Arauca, en las zonas más afectadas con presencia del ELN, los procesos de negociación son importantes, pero también he dicho que el primer gesto de compromiso con la paz es el respeto al derecho internacional humanitario. Entonces es un llamado a la coherencia, no es un llamado a que no se sigan en los esfuerzos de paz, sino que esos esfuerzos de paz se fortalezcan con gestos de respeto al derecho internacional humanitario, que además quiero decir, no quiere decir que dependa de la mesa de negociaciones el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Esta es una obligación del Ejército de Liberación Nacional y de todos los grupos del EMC, de la Segunda Marquetalia, de AGC, con los que hay procesos y con quienes no hay procesos, de realmente comprometerse con el respeto del derecho internacional humanitario. Estos delitos que cometen son crímenes de carácter internacional, no los olvidemos. No es un asunto de, ay, terrible, la guerra en Colombia, cómo sufrimos. Son crímenes de carácter internacional y su obligación es cumplirlo y el hecho de que los estén cometiendo les implica unas responsabilidades penales que aunque haya impunidad no quiere decir que sea legítimo lo que estén haciendo ni que dependa de las mesas de negociación el cumplimiento de estas normas. Defensora, rápidamente, en cuanto a las cifras de reclutamiento, ¿qué han podido identificar como factores de riesgo en las zonas más vulnerables? Sí, en cuanto al reclutamiento, son 282 casos que hemos recibido reporte durante este año. Aquí hay que tener en cuenta que el subregistro es muy alto. De hecho, cuando logramos tener estos 282 casos es porque de alguna manera hay algún tipo de condiciones de acompañamiento que permiten que las personas digamos, se atrevan a mostrar este reclutamiento. De esos 282, 202 se han presentado en el Cauca y el 50% afecta a niños y niñas indígenas
especialmente en algunos departamentos. El departamento más afectado, como lo digo, es Cauca, pero también está Valle, está Putumayo, está Arauca, está Nariño, está Vaupés y está Antioquia. En cuanto a reclutan todos los grupos, quien más reportes tenemos de reclutamiento, según teniendo en cuenta el subregistro, es decir, esto realmente no necesariamente refleja el porcentaje del reclutamiento, pero de acuerdo a los casos que recibimos, quien más es responsable de reclutamientos son las disidencias del Estado Mayor, denominado por ellos mismos el Estado Mayor Central, que tiene un 72% de los casos. El ELN es el grupo que le sigue, criminalidad organizada y el AGC en últimas. Como digo, esto no necesariamente representa los verdaderos porcentajes dado el subregistro. En cuanto a las modalidades, pues son muy distintas y varían según el grupo y la región, pero quisiera detenerme, por ejemplo, en el Cauca. En el Cauca hay varias modalidades. Una es que, por ejemplo, le ofrecen incentivos a los niños y a las niñas o a sus familias, por ejemplo, les ofrecen un dinero, una mensualidad a la familia, entonces terminan aceptando que el niño o la niña se vaya. También una moto, un teléfono celular, en fin, cosas de tipo económico. Segundo, los niños y niñas mismas se ofrecen porque tengan conflictos con la comunidad, con la familia, que no necesariamente implica situaciones de desprotección ni mucho menos, pero si tienen un conflicto se acercan al grupo y terminan, digamos, ofreciéndose a participar en el grupo. La otra modalidad es que que está pasando por el lado del Cañón de las Hermosas. De acuerdo. Nosotros estamos muy pendientes sobre este tema de reclutamiento, sobre todo también lo que estaba pasando en el Chocó y por supuesto en el Plateado. Y le agradecemos mucho por estos minutos y a nuestros televidentes les contamos que en la noche vamos a tener la ampliación de estos y más temas. Muchas gracias, defensora, por este espacio. Y en la noche también estaremos hablando con el general Mejía, quien es el comandante del Comando Específico del Cauca, para ampliar toda esta información. Gracias, bueno, defensora. muchísimas gracias y estamos a sus órdenes para ampliar la información.